mañana le estaríamos suspendiendo entonces, ¿no? El sábado hemos quedado en recuperar la clase que no hemos pasado el martes. Entonces nos estaríamos viendo el sábado a la misma hora, ¿no? Habíamos quedado en la noche, ¿ya? Está bien, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos habíamos quedado en la parte de juntas. Un segundito, porfa. Siguen ingresando. Ya. Nos habíamos quedado en la parte de juntas, ¿no? Se ve la presentación, ¿no ve? Perfecto, gracias. Entonces, habíamos dicho que el calor de hidratación y la contracción propia del hormigón genera fisuras, ¿no? Para controlar las fisuras se implementan las juntas, ¿no? Entonces vamos a ver juntas como el control de fisuras en la losa, ¿no? Las juntas son uno de los elementos más críticos y frecuentemente subestimados, ¿no? En el diseño de pavimentos rígidos son cortes o separaciones planificadas en la losa de concreto que permiten controlar los movimientos producidos por los cambios de temperatura, retracción durante el fraguado y asentamientos diferenciales. Tenemos eh, entre los tipos de juntas, las principales, tenemos las juntas de contracción, ya que son cortes longitudinales y transversales realizados con disco de diamante en el concreto ya endurecido, entre 6 y 24 horas después del vaciado, ¿no? Controlan el agrietamiento por retracción térmica, guiando las fisuras a ubicaciones predeterminadas y controladas. La profundidad es alrededor de 1/3 del espesor de la losa, espaciamiento típico entre 3.5 a 6 metros, ¿no? ¿Por qué funcionan las juntas? Al hacer el corte, lo que pasa es que el hormigón y todo material se fisura en la sección débil, ¿no ven? Entonces, al generar la junta, estamos induciendo que nosotros estamos formando la sección débil donde vamos a provocar la fisuración, ¿no ven? Por eso es que es importante el tema de las juntas. Tenemos las juntas de construcción, que se forman naturalmente al final de la jornada de trabajo o cuando se interrumpe el hormigonado, ¿no? Deben coincidir, un segundito por favor, deben coincidir en lo posible con las juntas de contracción planificadas. Requieren especial cuidado en su ejecución para garantizar la continuidad estructural y evitar escalones entre las losas. Juntas de expansión, que habíamos comentado que no se usan mucho ya porque se ha demostrado que la contracción del hormigón es más, en magnitud es más grande que las expansiones, ¿no ven? Entonces, prácticamente ya no se usan, excepto donde tenemos encuentros, ¿no ven? Entonces, las juntas de expansión permiten la dilatación de la losa ante el aumento de temperatura. Se colocan en zonas de cambio de dirección, intersecciones, junto a estructuras fijas, como ser puentes y alcantarillas, y cuando la temperatura ambiente es muy variable. Incluyen material compresible, poliestireno, expandido u otro, ¿no? Y se sellan con material elastomérico. Tenemos también el sellado de juntas, ¿no ve? Que ya no es una junta propiamente dicha, sino es la protección que le damos para que no le penetre agua. El sellado es fundamental para evitar la infiltración de agua y materiales incompresibles. Habíamos comentado, ¿no?, que puede entrar una piedrita con mayor resistencia que va a provocar fisuración, desprendimientos en el hormigón, ¿no? Entonces, son fundamentales para evitar la infiltración de agua y, y materiales incompresibles que generen presiones internas, ¿no? Se utilizan sellantes de silicona o poliuretano de alta flexibilidad. En Bolivia, el deterioro de juntas por sellado deficiente o ausente es una de las causas más comunes de falla de los pavimentos urbanos, ¿no? Lo que pasa es que no utilizan materiales adecuados.
tienden, principalmente aquí en Santa Cruz, a ensellar con alquitrán, ¿no ve? Que por efectos de intemperismo, por exposición al sol y eso tienden a secarse y pierden su elasticidad. Al perder su elasticidad, dejan de trabajar y pierden toda su efectividad ante la infiltración de agua, ¿no? En el altiplano boliviano, las variaciones térmicas diarias pueden superar los 25 grados centígrados. Esto hace que el espacio y sellado correcto de las juntas sea aún más crítico en climas templados, ¿no? Un espaciado excesivo sin pasadores puede provocar grietas en diagonal en pocas semanas de servicio, ¿no? Además, el tema de los rayos UV, ¿no ve? Que tienden a secar cualquier material que se deje expuesto al sol, ¿no? Eh, por eso es que se han desarrollado otro tipo de materiales como las siliconas y principalmente el poliuretano, ¿no? Pasadores y barras de amarre. Los pasadores, estos son los que se denominan dowels o dovelas, ¿no? Los pasadores son barras lisas de acero de mediano diámetro, generalmente de 25 a 38 milímetros de diámetro y de 45 a 50 centímetros de longitud, que se colocan horizontalmente en las juntas transversales de contracción. Su función es transferir las cargas verticales entre las losas adyacentes sin restringir el movimiento horizontal de la junta, ¿no? Por eso es que no se utilizan corrugados y perdón, y se prioriza eh, eh, protegerlas inclusive con un recubrimiento epóxico para que no generen adherencia con el hormigón, ¿no? Al no generar adherencia, eh, no restringen los movimientos horizontales, ¿no? Se instalan al 50% del espesor de la losa, perfectamente paralelos y horizontales, ¿no? Puede ser que un extremo se fije a la losa o no, generalmente no los fijamos, ¿no? Y el otro queda libre, con capuchón o lubricante, ¿no? Para permitir el movimiento horizontal. Sin pasadores se producen escalones en las juntas, lo que se denomina flouting, ¿no? Que deterioran el pavimento y aumentan el estrés causado por los vehículos, ¿no? En Bolivia, la carretera Cochabamba-Sacaba utilizó pasadores de 32 milímetros cada 30 centímetros en todas las juntas transversales. Pasadores y barras de amarre. Las barras de amarre o tie bars, se las denomina tie bars, son varillas corrugadas de acero, típicamente de 12 a 16 milímetros, colocadas a 60 u 80 centímetros, a 60 a 80 centímetros de longitud, colocadas en las juntas longitudinales para mantener unidas las losas contiguas y evitar la separación lateral, ¿ya? A diferencia de los pasadores, las varas de amarre sí están adheridas a ambas losas y no permiten el movimiento relativo. Lo que pasa es que como las implementamos en una superficie que tiene bombeo, por el mismo peso de las losas tienden a deslizarse, ¿no? Entonces, para evitar este deslizamiento es que se colocan estas barras de amarre, ¿no? Carga vehicular, el enemigo del pavimento, ¿no? La carga vehicular es el peso de los vehículos que transitan, que solicitan o transmiten al pavimento a través de sus ejes y neumáticos. No todas las cargas son iguales. Un camión pesado causa un daño estructural exponencialmente mayor al de un automóvil. En el diseño de pavimentos se utiliza el concepto de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, ¿no? Que son los SALs, para convertir todas las cargas en una unidad comparable, ¿no? Han visto en el módulo de pavimentos flexibles el tema de los SALs, ¿no? Y cómo se hace la equivalencia, y además han debido ver también el tema de los factores, ¿no? Del factor camión, ¿no? Han debido ver el factor para un vehículo liviano es 0.002, ¿no? En cambio que para el camión más pesado llega hasta ser 7, en algunos casos cuando se considera sobrecarga, hasta 13, ¿no ven? Pero lo que expresa aquí es que el deterioro que meten es exponencial, ¿no?
Pasa que tenemos acá nuestros ejes y aquí tenemos la curva típica de daño equivalente. ¿No ve? Más o menos los 8.2 toneladas te generan esta cantidad de daño equivalente, ¿ya? Mientras que camiones más pesados, como pueden ver, te generan mucho más, ¿no ve? La ecuación está elevada al cubo, lo que quiere decir que más o menos eh, cada tonelada te incrementa 8 veces el factor de daño, ¿no? Un segundito. Ley de la cuarta potencia. El daño del pavimento varía con la cuarta potencia de la carga por eje, ¿no? Esto significa que duplicar la carga de un eje multiplica el daño por 16. Un camión de 10 toneladas por eje equivalente a 10.000 automóviles en términos de daño acumulado, ¿no? Un camión se puede comparar con 10.000 automóviles en el daño acumulado. Situación en Bolivia. El sobrepeso es uno de los principales problemas de las carreteras bolivianas. Rutas mineras como Potosí-Oruro o Oruro-Tambo Quemado soportan con cargas que frecuentemente superan los límites legales. La carretera Guardes Montero en Santa Cruz, los volúmenes de camiones de caña de azúcar obligan a un diseño con más de 10 millones de ejes equivalentes en 20 años de vida útil, ¿no? El problema del sobrepeso se da también por la escasez de control, ¿no? Se tienen muy pocas estaciones de pesaje y el principal problema es que todavía se está trabajando por implementar un tema de telepeaje, de pesaje inteligente, que no requiera la intervención de operadores, ¿no ve? Esto es con la idea de reducir el tema de la corrupción, ¿no? La ley de cargas boliviana te dice que el camión que está con sobrecarga, además de las multas, no puede seguir transitando, ¿no? Entonces tiene que descargar el exceso de carga que tiene para recién poder continuar viaje, ¿no? Tipo de carga vehicular, carga estática, peso del vehículo en reposo, ¿no? Carga dinámica, impacto adicional por velocidad e irregularidad del pavimento. Cargas repetidas, acumulación del daño en el tiempo, ¿no? Esto es lo que se conoce como fatiga. Cargas de frenado, fuerzas horizontales en intersecciones y semáforos, ¿no? Control de pesaje en Bolivia. La ABC, la Aduana Nacional y Vías Bolivia cuentan con balanzas estáticas y dinámicas en puntos de control como Patacamaya, Caracollo y El Sillar. Sin embargo, el control efectivo de sobrepeso sigue siendo un desafío en la red vial boliviana. Los que están a cargo de controlar los pesos y dimensiones en Bolivia es Vías Bolivia, ¿no? Ha sido creada para eso. Eh, bueno, y la norma tiene sus cositas, ¿no? Te habla de las tolerancias y te dice que en sistemas estáticos de pesaje la tolerancia es del 3%. En sistemas dinámicos la tolerancia es del 5%. También establece los controles fijos y móviles. Los fijos se dan en estaciones de pesaje propiamente dichas, ¿no? Los móviles son con balanzas móviles, ¿no? Que las arman en un carril y van pesando a los que vayan pasando por ahí, ¿no? El problema de las balanzas móviles es que no tienen un carácter punitivo, sino solamente orientativo, ¿no ve? Entonces, más de decirle al conductor, qué malo eres que estás con sobrecarga, con balanzas móviles no se puede hacer nada, ¿no? No así con el tema de balanzas físicas, ¿no? Donde están las estaciones de pesaje tienen áreas destinadas específicamente para que descarguen su carga, ¿no? Bueno, lo que vendría a ser el exceso de carga, ¿no? Cargas especiales, minería y transporte pesado en Bolivia. Bolivia es un país minero por excelencia y sus carreteras deben soportar cargas extraordinarias derivadas del transporte de minerales, combustibles y equipos de gran tonelaje. Esto representa un desafío singular para el diseño de pavimentos rígidos en el país, ¿no? Ruta minera Potosí-Oruro soporta tránsito constante de camiones de hasta 60 toneladas de carga bruta, pese a que la ley de cargas boliviana te estipula, te establece, te fija un peso bruto total de 45 toneladas, ¿no?
Estos camiones de hasta 60 toneladas trasladan zinc, plata y estaño, ¿no? El pavimento rígido diseñado para esta ruta contempla losas de 30 centímetros con un módulo de reacción corregido por la acción de las heladas. Las juntas se sellan anualmente por el deterioro acelerado por las variaciones térmicas extremas de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Transporte de combustibles. Los camiones cisterna de YPFB que abastecen al occidente boliviano circulan por rutas como Cochabamba-Oruro con cargas de hasta 40.000 litros, ¿no? Estas cargas elevadas generan fenómenos de fatiga a la losa que deben contemplarse mediante factores de carga equivalente o los LEF, ¿no? Especificados según el diseño del ASTO 93. Transporte agroindustrial, ¿no? Principalmente en Santa Cruz. En el departamento de Santa Cruz, el transporte de caña de azúcar, soya y productos agropecuarios generan picos de carga estacional muy intensos. La carretera Montero Mineros y Guarnes y Epacaní experimentan deterioro acelerado durante la época de cosecha, lo que ha motivado estudios para la conversión de tramos críticos de pavimento flexible a rígido. En la doble vía La Guardia también, ¿no? En los lugares donde se ahuella más, donde se fatiga más el pavimento, se están cambiando de a poquito sectores puntuales de 200, 100 metros de longitud, hasta 50 metros de longitud, los sectores más arruinados, digamos, por pavimentos rígidos, ¿no? Que obviamente presentan un mejor desempeño, ¿no? Hablando de las cargas especiales, la carga más pesada que ha circulado por Bolivia ha entrado por Puerto Suárez y tenía como destino la planta de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, ¿ya? El peso bruto de esta carga eran 550 toneladas, ¿no? Entonces he tenido que hacer varios estudios, principalmente para el tema de pasar por los puentes sin dañarlos, ¿no? Eh, Les voy a pasar algunas fotos de estos camiones. Son impresionantes, ¿no? Además que para jalar 550 toneladas pues, son cargas tremendas, ¿no? Sin embargo, uno de los cuidados que se ha tenido al hacer estos transportes es que las plataformas donde se apoya la carga, hidráulicamente reparten la carga igual a todos los ejes, ¿no? Y los ejes son de 8 llantas, ¿no? Son ejes múltiples de 8 llantas, ¿no? Entonces, bueno, y te bajan hasta 12 toneladas, ¿no ves? 12 entre 8, entonces la carga por llanta realmente llega a ser bajita, ¿no ves? No fatiga mucho el pavimento, no se puede considerar como una sobrecarga, pero sí te genera varias repeticiones de los ejes de 8.2 toneladas, ¿no? Entonces, igualito llegan a generar un daño acumulado mayor, ¿no? Vida útil del pavimento rígido. La vida útil es el periodo durante el cual un pavimento puede funcionar adecuadamente para el que fue diseñado, ¿no? Manteniendo niveles de servicio aceptables con un mantenimiento rutinario normal, ¿no? Para pavimentos rígidos bien diseñados y construidos, la vida útil, la de diseño, es de 20 años, ¿no? Y o sí la puede llegar hasta los 40, ¿no? Pero con buenas condiciones de mantenimiento. Incluso en otros países ha podido llegar hasta 50 años en condiciones óptimas, ¿no? Factores que afectan la vida útil, el diseño estructural, ¿no? El espesor de la losa, la calidad del concreto, el diseño de las juntas, la calidad de los materiales, la resistencia del concreto, la granulometría de los agregados, la dosificación correcta. La ejecución, un curado adecuado, nivelación de la base, instalación de pasadores, mantenimiento, sellado periódico de juntas, reparación temprana de daños, ¿no? Tráfico real versus tráfico de diseño. El sobrepeso acorta drásticamente la vida útil, ¿no? Condiciones climáticas, ciclos de hielo, deshielo en el altiplano, humedad en el trópico, ¿no? Indicador de serviciabilidad. Esto lo han debido ver también en el módulo de pavimentos flexibles, ¿no? El método AISTO
utiliza el índice de serviciabilidad presente, el PSI, para evaluar la condición del pavimento en una escala de 0 a 5. El diseño parte de un PSI inicial generalmente de 4.5 para rígidos y más o menos le pegan un 4.3 para flexibles, ¿no? Y define el fin de la vida útil cuando el PSI cae por debajo de un umbral mínimo, 1.5 para carreteras principales y 2 para vías urbanas, ¿no? Para rígidos utilizamos típicamente 2.5, ¿no? Que, que quiere decir que el tramo ya está presentando varios problemas, ¿no? PSI inicial de 4.5 a 5 es para un pavimento nuevo en una condición excelente. Un PSI entre 3 y 5 es un PSI intermedio, es un pavimento en buen estado que requiere mantenimiento preventivo. Un PSI de 1.5 eh, a 0.5 es el PSI final de vida, ¿no? El pavimento está totalmente deteriorado y requiere ya una rehabilitación, ¿no? Ejemplo de pavimentos rígidos en Bolivia. Bolivia cuenta con varias obras emblemáticas de pavimentación rígida que ilustran la aplicación práctica de los conceptos estudiados en diferentes contextos geográficos y climáticos, ¿no? Eh, el Alto La Paz el Alto, ¿no? La ciudad del Alto está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con importantes avenidas de concreto hidráulico. La avenida 6 de Marzo, que une dos redes fundamentales, une la autopista con la carretera La Paz-Oruro, la avenida Juan Pablo II, que también une dos fundamentales, ¿no? Une la autopista La Paz el Alto también otra vez, con la vía que sale hacia el Perú, hacia el desaguadero. Eh, las losas de 22 a 25 centímetros fueron diseñadas considerando heladas, alto tráfico de camiones, y minibuses, ¿no? Harto tráfico público, minibuses, trufis, ¿no? Y la necesidad de resistencia ante asentamientos diferenciales en suelos limosos. El curado se realizó con mantas térmicas para contrarrestar las bajas temperaturas nocturnas. Santa Cruz de la Sierra, anillo vial y pavimentos urbanos, ¿no? La capital del oriente boliviano ha experimentado un importante crecimiento en su red vial rígida. El tercer anillo, cuarto anillo y varias vías principales utilizan losas de concreto, lo que nos preguntaban el otro día, ¿no? De 280 kilos por centímetro cuadrado, con especial atención al drenaje superficial por las lluvias intensas tropicales, ¿no? Hasta 1.400 milímetros año. Se emplearon aditivos retardadores de fraguado para compensar las altas temperaturas que aceleran el fraguado del concreto, ¿no? Habíamos comentado que no las deberían especificar con un hormigón, con resistencia a la compresión, ¿no? Que las deberían especificar con la resistencia a flexión, ¿no? Y esta especificación es lo que hace que esos pavimentos no tengan la calidad necesaria y al final, y en poco tiempo, empiezan a presentar delaminación, ¿no? Se sale el hormigón y quedan las piedras visibles y se vuelven pavimentos muy, muy, muy rugosos, ¿no? Cochabamba, ¿no? Las villas del valle con tráfico mixto. El valle central de Cochabamba, con vías como la avenida Blanco Galindo, que es la carretera Quillacollo, que es parte de la red vial fundamental, presentan tramos de pavimento rígidos diseñados para resistir el tráfico mixto de camiones industriales y transporte público. El diseño incluye un sistema de drenaje lateral reforzado para manejar las aguas de escorrentía del, del pie de monte andino y evitar la saturación de la subrasante arcillosa predominante en el valle, ¿no? Patologías comunes en pavimentos rígidos bolivianos, ¿no? Guía técnica para ingenieros civiles y técnicos de pavimentos, identificación, causas frecuentes en Bolivia, ¿no? Considerando tránsito pesado, clima andino y prácticas constructivas locales. Marco local y consideraciones clave, ¿no? Los pavimentos rígidos, la losa de hormigón, en Bolivia enfrentan solicitaciones de tránsito interdepartamental. Un segundito, vamos a admitir.
Amplitudes térmicas día y noche en el altiplano y lluvias estacionales, ¿no? La ABC dispone de manuales para ensayos de materiales y conservación. El desempeño depende de diseño estructural, control de la calidad del hormigón, curado, transferencia de carga en las juntas, compactación de la base, de la subrasante y un drenaje eficaz, ¿no? Les había dicho el otro día, ¿no? Lo que mi profesor decía, ¿no? Lo que te garantiza la vida útil es un adecuado sistema de drenaje, ¿no? Fisuras transversales, definición, son grietas que atraviesan la losa de borde a borde, ¿no? Se dan por contracción y cambios térmicos, fatiga por cargas pesadas y juntas mal ejecutadas o mal ubicadas, ¿no? Inspección. Se debe medir la apertura y continuidad, revisar la cercanía de las juntas de contracción y la existencia de sellado, ¿no? La, se deben rellenar para impermeabilizarlas, ¿no? Fisuras longitudinales son grietas paralelas al eje de la vía. Suelen indicar asentamientos diferenciales o deficiente compactación de la base o de la subrasante. También aparecen por sobrecargas y transferencia de carga insuficiente entre las losas. Evaluar la uniformidad del soporte, presencia de vacíos y alineación con huellas de rueda, ¿no? Priorizar auscultación de soporte y corrección de drenaje para evitar la propagación. Y obviamente también se las debe sellar, ¿no? Para evitar la infiltración de agua, porque al final lo que te daña es la infiltración del agua, ¿no? Fisura de esquina. Aparecen las esquinas de la losa por tránsito pesado, pérdida de soporte, bombeo de finos y drenaje deficiente. Se debe revisar la integridad del hombro. El hombro es la banquina, ¿no? Socavaciones y huecos bajo la losa. Indicador de soporte comprometido, asociados a erosión y saturación, requieren tratamiento temprano. Acciones iniciales, sellado provisional de fisuras, levantamiento de las losas con inyección si hay vacíos y mejora puntual del drenaje lateral. Escalonamiento de las juntas. El escalonamiento es un desnivel entre las losas, ¿no? Y en la junta, que se presenta típicamente en la junta por el tránsito, por pérdidas de soporte o por erosión de la base, ¿no? Y también por una mala transferencia de carga. Verificar las barras del pasador, condición del sellado y la presencia de finos en la superficie. Señales, golpeteo vehicular, vibración de borde o pulido, ¿no? Riesgo, aumento de impactos y propagación de fisuras. Mitigación, rehabilitar la transferencia, rectificado de la losa parcial, ¿no? Un cambio de losa parcial. Bombeo de finos, expulsión de agua con partículas finas. Un segundito, por favor. El bombeo de finos, ¿no? Es la expulsión de agua con partículas finas por juntas o grietas bajo cargas repetidas. Aparece con presencia de agua, principalmente en bases erosionables y con tránsito pesado, ¿no? La consecuencia es que genera vacíos bajo la losa y la pérdida progresiva de soporte, ¿no? Entonces la combinación es agua en la base, cargas repetitivas o repetidas, la expulsión de lodo, ¿no? Como se puede ver en la fotito, ¿no? Control clave, drenaje funcional, materiales no erosionables y sellado efectivo de las juntas y de las grietas que vayan apareciendo, ¿no? Desportillamiento de las juntas. La ruptura o desportillamiento en bordes de juntas por sellado deficiente, ingreso de material incompresible, compactación inadecuada del hormigón o aserrado incorrecto. El aserrado es el corte de la junta, ¿no? Revisar la geometría del corte, limpieza previa al sellado y la adherencia del sellante, ¿no? Prevención, corte a tiempo, limpieza y sellantes adecuados, ¿no? Tratamiento, reparación con morteros poliméricos o parches rígidos, ¿no? El tema de los pavimentos, de los morteros poliméricos, al final la esencia es que sean de retracción nula, ¿no? Pérdida de sellado de juntas, desprendimiento o fisuración del sellante que permite la infiltración y erosión de la base, ¿no? Causa recurrente de escalonamiento y bombeo,
se debe evaluar la compatibilidad del sellante, la preparación del fondo de la junta y el movimiento térmico esperado. Las acciones son inspección continua y verificar el nivel de adherencia y el nivel del relleno. Rehabilitación, retiro, limpieza, imprimación y resellado, ¿no? Desgaste superficial, pérdida de textura o mortero superficial por materiales deficientes, curado escaso, abrasión del tránsito o clima, impacta en la fricción y seguridad, ¿no? Verificar, profundizar la profundidad de la macrotextura y la uniformidad del acabado. El diagnóstico es mediante muñequeo con BPN en pendiente y extracción de testigos. Las acciones, el rectificado, el ranurado, el curado en reparaciones y el control de dosificaciones, ¿no? Y obviamente, ¿no? El tema del diseño, ¿no? Que no se debería diseñar con resistencia a compresión, sino con resistencia a flexión, ¿no? Baches y desprendimientos localizados. Aunque más típico de mezclas asfálticas, pueden presentarse en hormigón por grietas no tratadas, hormigón de mala calidad o deterioro avanzado, ¿no? Atender la causa raíz, infiltración y soporte, además del parche estructural. Riesgo, la seguridad vial y la propagación del daño. Reparación, demolición en bordes rectos, anclaje de concreto y reparación. Levantamiento de losas. Elevación respecto a la posición original por expansión térmica, por juntas obstruidas, por humedad o presión entre las losas, ¿no? Confirmar la libertad de movimiento en las juntas, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Y la ausencia de materiales incrustados, ¿ya? Dilatación, la anchura de las fisuras o insuficiente relleno rígido, humedad, saturación y presión de poros en capas subyacentes. La corrección es el alivio de las juntas, ¿no? Corte selectivo y rectificado de juntas. Causas frecuentes en Bolivia. Tráfico pesado, camiones con sobrecarga, clima extremo, cambios de temperatura de día y noche y lluvias estacionales, ¿no? Suelo y base, compactación deficiente, asentamientos diferenciales. Juntas, diseño y mantenimiento deficiente, mala transferencia de cargas, ¿no? Materiales y control de calidad, materiales inadecuados y curado deficiente, ¿no? Mantenimiento, falta de mantenimiento preventivo, ¿no? Todas estas causas te generan deterioro en el pavimento, ¿no? El diseño se va condicionando por tránsito pesado, amplitud térmica, lluvias con drenaje insuficiente, compactación deficiente, juntas mal gestionadas, control de calidad limitado y escaso mantenimiento preventivo. La verdad es que por lo menos una vez al año se debería revisar el tema de que los sellos estén bien, ¿no? Prevención y mantenimiento, diseño estructural, ¿no? Espesores y transferencia de carga adecuados, también definir resistencias adecuadas, ¿no? Ejecución y curado, dosificación, temperatura y curados controlados, ¿no? En la base y en la subrasante, compactación y módulos verificados, ¿no? Drenaje, acción rápida y capas no erosionables, ¿no? Juntas, corte, limpieza después del corte y sellados oportunos, ¿no? Mantenimiento, inspecciones programadas y resellado frecuente, ¿no? O periódico, se podrían hacer campañas anuales incluso, ¿no? Antes de las épocas de lluvia. Conclusiones. Las patologías más comunes incluyen fisuras, escalonamiento, bombeo, desportillamiento, pérdida de sellado y desgaste superficial. Su control exige un buen diseño, correcta ejecución de las juntas, drenaje eficiente, un adecuado control de calidad del hormigón y mantenimiento preventivo. Aplicar los manuales de la ABC y documentar los hallazgos en cada inspección para decidir intervenciones oportunas y costo efectivas, ¿no? Hay una ley de los 5, ¿no? Que dice que si que una actuación no hecha hoy, cuando se detecta el problema, a la larga te genera 5 veces el costo de haber actuado a tiempo, ¿no? A eso nos referimos con las actuaciones oportunas. Buenas prácticas. Los pavimentos rígidos representan una solución estructural superior
para carreteras con tráfico pesado. Condiciones climáticas extremas o suelos de baja capacidad portante. Exactamente las condiciones que predominan en gran parte del territorio boliviano. Sin embargo, su éxito depende de la correcta integración de todos los componentes del sistema, ¿no? Principios irrenunciables del buen diseño, ¿no? Caracterización rigurosa de la subrasante, ensayos de CBR y placa de carga en sitio, con análisis de suelos representativos de la variabilidad del tramo. Sin datos reales, el diseño es una suposición costosa, ¿no? Concreto de calidad controlada, dosificación en planta, control de la relación agua-cemento, uso de aditivos según el clima. Habíamos mencionado, ¿no?, que en climas fríos, por ejemplo, es obligatorio poner el incorporador de aire, ¿no? Curado adecuado en altiplano, utilizar mantas térmicas; en trópico, curado húmedo prolongado, ¿no? Diseño y ejecución correcto de juntas, espaciamiento adecuado al espesor, corte oportuno, instalación precisa de los pasadores y de las barras de amarre, sellados con materiales elastoméricos de calidad y mantenimiento periódico. Mantenimiento preventivo sistemático, resellado de juntas cada 5 a 7 años, inspección visual anual, reparación temprana de daños incipientes. El mantenimiento preventivo cuesta 5 a 10 veces menos que la rehabilitación correctiva. Bolivia necesita infraestructura vial duradera que conecte sus regiones, impulse la economía y resista las exigencias de un país con geografía diversa y cargas pesadas crecientes. El pavimento rígido, correctamente diseñado y ejecutado, es una de las mejores inversiones a largo plazo que puede hacer el país en materia de infraestructura. Cada componente, desde la subrasante hasta el sellado de juntas, forma parte de un sistema integrado donde el fallo de uno de los componentes compromete a todo el conjunto, ¿no? Como ingenieros y técnicos, nuestra responsabilidad es garantizar que cada obra se construya con el rigor técnico que Bolivia merece, ¿no?, con materiales adecuados, diseño fundamentado en datos reales y un mantenimiento planificado desde el primer día de servicio, ¿no? Un pavimento bien diseñado en Bolivia puede durar 30 años o más. Un pavimento mal ejecutado puede fallar en menos de 5 años. La diferencia está en los detalles técnicos, ¿no? Es lo que les decía el otro día, ¿no ve? En manos de ustedes, los jóvenes, está el tema de ir corrigiendo inclusive los temas de especificación que tenemos mal, ¿no? Como en Santa Cruz, dar una resistencia a compresión cuando debería ser a la flexión, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Con eso habríamos concluido el primer tema, ¿no ve? El segundo tema que nos toca ver es la diferencia entre rígidos y flexibles. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran discutir de alguna obra en la que hayan estado. Bueno, entonces, mm, para entender mejor las diferencias, vamos a repasar un poco lo que es un pavimento flexible, ¿no? Vamos a ver algo de la estructura, el funcionamiento y sus aplicaciones en ingeniería vial. Índice de contenido, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es el pavimento flexible y por qué se llama así? Estructura por capa, subrasante, subbase, base y carpeta asfáltica. Funcionamiento estructural, cómo se distribuyen las cargas vehiculares. Patologías y factores de desempeño, fallas comunes, causas y factores que afectan su vida útil, y procesos constructivos y aplicaciones, ¿no? Etapas de construcción y usos en Bolivia y en el mundo. ¿Qué es el pavimento flexible? El pavimento flexible es una estructura vial multicapa
compuesta principalmente por materiales granulares y asfálticos, ¿no?, que trabajan en conjunto para soportar y distribuir las cargas del tránsito vehicular hacia el suelo natural. Se denomina flexible porque puede deformarse ligeramente ante las cargas sin presentar fracturas bruscas, ¿no?, gracias a las propiedades elásticas del asfalto como material ligante. A diferencia de un pavimento rígido que emplea concreto hidráulico, el flexible utiliza mezclas asfálticas que permiten cierta adaptación a pequeños movimientos del terreno, lo que lo convierte en una solución más utilizada en carreteras y calles en Bolivia y Latinoamérica, ¿no? Bueno, además, el tema del costo inicial, ¿no?, que habíamos comentado. Capas de un pavimento flexible. El pavimento flexible está conformado principalmente por 4 capas superpuestas, ¿no?, cada una con materiales y funciones específicas. La carga vehicular se transmite de arriba hacia abajo, reduciéndose progresivamente hasta llegar al suelo natural. Entonces, de arriba hacia abajo, tenemos primero la carpeta asfáltica, ¿no?, que es la capa superficial que distribuye las cargas, ¿no? Tenemos la base granular, que brinda el soporte estructural y el adecuado drenaje. Subbase y subrasante, la subbase granular y el suelo natural, ¿no? La subbase ayuda también a disipar las cargas y la subrasante es la fundación que absorbe, que termina absorbiendo todas las cargas, ¿no? Cada capa es diseñada con espesores y materiales calculados según el volumen de tráfico, el tipo de suelo y las condiciones climáticas del lugar. En Bolivia, estos parámetros varían significativamente entre el altiplano, los valles y el oriente, ¿no?, como habíamos comentado anteriormente. Capas de un pavimento flexible. La subrasante, ¿ya? El terreno de fundación. La subrasante es el terreno natural, lo que en los manuales del ABC llaman la fundación. Es el suelo de fundación sobre el cual se construye toda la estructura del pavimento, aunque no esté compuesta por materiales nobles como el asfalto o la grava seleccionada, su importancia es crítica. Es capaz, es la capa que finalmente recibe y soporta todas las cargas transmitidas desde la superficie, ¿no? Entonces, sí es adecuado darle buenos niveles y darle una buena compactación y verificar principalmente su capacidad portante, ¿no?, su CBR. Subrasante, función, características y mejoramiento, ¿no? Función principal, sirve de soporte estructural para todas las capas superiores del pavimento. Recibe los esfuerzos transmitidos de forma gradual y los distribuye al suelo natural circundante. Características exigidas. Debe poseer capacidad portante suficiente para resistir cargas sin deformarse en exceso. Una subrasante débil genera hundimientos, grietas y deformaciones en todo el pavimento, ¿no? Técnicas de mejoramiento. La compactación mecánica, la estabilización con cal o cemento, el reemplazo de material inadecuado y el drenaje adecuado del suelo, ¿no? Consecuencias del fallo. Una subrasante mal preparada puede provocar fallas generalizadas en toda la estructura del pavimento, ¿no?, incluso si las capas superiores están perfectamente construidas. Indicador clave severe de la subrasante, ¿no? ¿Qué es el severe? Ya lo habíamos visto, lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a ver, ¿no? Es el California Bearing Ratio, ¿no? Es el ensayo de laboratorio más utilizado para medir la capacidad de soporte de la subrasante. Determina qué tipo de mejoramiento es necesario antes de construir el pavimento, ¿no? Parámetro de diseño, el valor de CBR obtenido en laboratorio es uno de los datos de entrada fundamentales para el diseño estructural del pavimento flexible, junto con el tránsito previsto o los ESALs, ¿no?, y las condiciones climáticas. Entonces, habíamos visto el otro día, ¿no? Un CBR menor a 3 está calificado como muy débil y su reemplazo es obligatorio, ¿no? Un CBR entre 3 y 6 es débil y necesita una estabilización. Un CBR entre 6 y 10 te ofrece una capacidad de apoyo regular y se necesita o requiere una compactación intensiva, ¿ya? Y un CBR mayor a 10 te da un buen apoyo, ¿no?, y es apto para construir. Un valor de CBR bajo no impide construir un pavimento, pero sí requiere un diseño más conservador
con capas de mayor espesor y suelo mejorado, ¿no? Subbase granular. La subbase es la capa colocada entre la subrasante y la base granular. Actúa como elemento de transición. Distribuye las cargas hacia el suelo de fundación y proporciona un mejoramiento las condiciones de drenaje de la estructura del pavimento. Subbase granular, materiales y desempeño, ¿no? Materiales es principalmente grava y piedra triturada. Material granular con buena resistencia y drenaje natural. Suelo seleccionado. Mezclas de suelos con buena gradación, sin material orgánico ni plástico. Arena de cantera. Complemento granular para mejorar la distribución de las partículas y rellenar los espacios, ¿no? Funciones clave es distribuir la carga desde la base hacia la subrasante, mejorar el drenaje, evitar la acumulación de agua, ¿no? Proteger la subrasante de la humedad adyacente y reducir el espesor de base necesarios, ¿no? En zonas con subbasantes de baja capacidad, la subbase puede reemplazarse parcialmente con material estabilizado para mejorar la respuesta estructural. La base granular, ¿no? En los flexibles, es el corazón de la estructura, ¿no? Igual que en los rígidos, ¿no? Es el apoyo principal de la capa más costosa, digamos, ¿no? La base granular es una de las capas más importantes del pavimento flexible. Se sitúa entre la subbase y la carpeta asfáltica. Recibe los esfuerzos considerables que requieren materiales de alta calidad y una compactación rigurosa. Materiales, exigencias y fallas, ¿no? Calidad de los materiales. Piedra triturada de cantera, grava seleccionada gradada, material estabilizado con cemento o material tratado con asfalto o cal. Exigencias técnicas. Alta capacidad de soporte, CBR mayor a 90. Excelente compactación al 100% del Proctor, ¿no? Estabilidad ante humedad y cargas, y resistencia al desgaste y a la abrasión. Fallas por una base deficiente, abollamientos longitudinales, hundimientos localizados, fisuras tipo piel de cocodrilo y la pérdida de la capacidad estructural. Tipo de base, ¿no? La comparativa técnica. La elección del tipo de base depende del tránsito previsto, la disponibilidad de materiales y las condiciones del entorno, ¿no? Entonces, estamos comparando el tipo de base, el material con el que está hecha, su resistencia y su aplicación típica, ¿no? Base granular convencional, grava titular graduada. Su resistencia es media-alta y la aplicación típica es en vías urbanas y carreteras secundarias, ¿no? Base estabilizada con cemento, ¿ya? El material es granular más cemento Portland, ¿no? Su resistencia es muy alta y su aplicación típica es en carreteras de tránsito pesado. Estabilización, base estabilizada con cal, granular más cal hidratada. Su resistencia es alta. Es ideal, la aplicación típica es en suelos arcillosos o húmedos, ¿no? Y base asfáltica, o CTB, eh, que es la base granular más asfalto. Su resistencia, igual que la cementada, es muy alta y se la utiliza, su aplicación típica es en autopistas y vías principales. El riego de imprimación. ¿Qué es el riego de imprimación? ¿No? Es la aplicación de asfalto líquido sobre la base granular compactada antes de la colocación de la primera capa asfáltica. Es un proceso previo indispensable para garantizar la unión entre la losa, entre la base y la carpeta, ¿no? Funciones. Une la base granular con la carpeta, sella parcialmente los pollos superficiales, evita que la base absorba el exceso de asfalto de la mezcla superior y protege la base frente a las lluvias antes de asfaltar, antes de poner la carpeta. Si no se aplica correctamente, pueden producirse desprendimientos y separaciones entre capas, comprometiendo la integridad estructural del pavimento. Típicamente se la aplica con una tasa que va de 0,8 a 1,2. Eso lo han debido ver también, ¿no? Y
La diferencia de la liga es que la liga va entre capas asfálticas, ¿no? Y la imprimación sí tiene que penetrar, ¿no? Entre 3 a 5 milímetros en la base granular, ¿no? Materiales y dosificaciones del riego de imprimación. Asfaltos líquidos de curado lento. Se utilizan en superficies de gran porosidad o cuando se requiere mayor penetración en la base granular. Son más viscosos y penetran con mayor lentitud. Emulsiones asfálticas catiónicas o CS1, ¿no? Son más utilizadas hoy en día. De rotura lenta, la rotura es el tiempo que tarda, ¿no? En evaporar el agua para que quede solamente el residuo de asfalto que permite la adherencia, ¿no? Permiten mejor distribución sobre la base y son más respetuosas con el medio ambiente que los asfaltos líquidos tradicionales. Una de las diferencias grandes que hay es que cuando tienes pendientes considerables, las emulsiones tienden a chorrearse. No ve que están en base de agua, entonces son menos viscosas, ¿no? Tienden a chorrearse, lo que hace que la penetración no sea uniforme. Entonces, cuando estés trabajando en pendientes fuertes, es mejor utilizar asfaltos líquidos de curado lento, ¿no? Dosificación típica, entre 0,8 y 1,5 litros por metro cuadrado, ¿no? De emulsión asfáltica o de asfalto diluido, dependiendo de la porosidad y la rugosidad de la base. La superficie debe quedar uniformemente cubierta, sin excesos ni charcos. La carpeta asfáltica o capa de rodado. La carpeta asfáltica es la capa superior del pavimento y la única en contacto directo con los vehículos, los agentes climáticos. Es la más exigida estructuralmente y la primera en acusar deterioro si no está correctamente diseñada o ejecutada, ¿no? Composición y exigencias. Composición de la mezcla, ¿no? La carpeta asfáltica está formada por una mezcla bituminosa en caliente, compuesta por áridos gruesos, grava triturada, áridos finos, arena de cantera, filler o polvo de piedra o cemento y cemento asfáltico, ¿no? O ligante bituminoso. Propiedades técnicas requeridas. Impermeabilidad. Impide la infiltración de agua a las capas inferiores. Resistencia al desgaste por tránsito y rodado. Estabilidad térmica ante cambios de temperatura. Textura superficial adecuada para la seguridad vial. Flexibilidad para absorber deformaciones sin fisurar. Espesores habituales, entre 4 y 10 centímetros, pudiendo aplicarse en una o dos capas, ¿no? Rodadura más intermedia según el nivel de tráfico. La carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, bueno, el lado nuevo, el par nuevo, ha sido diseñado en un espesor de 9 centímetros en dos capas. Una capa de 5 centímetros de asfalto convencional y una capa superior de 4 centímetros de asfalto modificado con polímeros. Esto se debe a, a la mejor adaptación del concreto asfáltico modificado a los efectos del intemperismo, ¿no? Al tema del clima, no se reseca, tiene mejor respuesta, es más elástica, ¿no? Entonces, se pueden sí hacer también estas combinaciones típicas, ¿no? Inclusive en uno de los tramos, en el tramo de Yapacaní, se ha llegado a poner una carpeta de 11 centímetros, 6 de convencional y 5 de modificado, ¿no? La de convencional va abajo porque como la de modificado tiene mejores prestaciones, le sirve también de protección a la de convencional. Y es más cara, por la modificación es más cara, ¿no? Entonces esta combinación te permite una economía más óptima, ¿no? El espesor mínimo de compactación, por si acaso, para carpetas es de 3 centímetros, ¿no? Entonces, carpetas de menos de 3 centímetros no hay, ¿no? Y la ASHTO, bueno, te admite 5, ¿no ve? Pero en casos donde tienes más de 1,5 millones de ejes equivalentes, te dice que te subas a 7,5, ¿no ve? No te dice el por qué, pero al final se sobreentiende que es para protegerse de la fatiga, porque una capa elástica delgada sobre una capa granular flexible, digamos,
tiende a generar fatiga y duración de abajo hacia arriba, ¿no? En el concreto asfáltico. Fallas más comunes en la carpeta asfáltica. Al ser la capa más expuesta, la carpeta asfáltica concentra la mayoría de los deterioros visibles del pavimento. Conocerlos permite actuar previamente, ¿no? O, perdón, preventivamente. Fisuras y grietas. Pueden ser longitudinales o transversales o en piel de cocodrilo. Indican fatiga de la mezcla o fallo de las capas inferiores. Ahuellamientos. Son surcos longitudinales bajo las huellas de los vehículos. Indican deformación plástica de la mezcla o de las capas granulares. Generalmente los ahuellamientos son atribuidos a la carpeta, ¿no? En, en mezclas que no tienen suficiente estabilidad, ¿no ve? Que no tienen suficiente estabilidad al ensayo Marshall, ¿no? Eh, pueden deberse a un exceso en la proporción del ligante asfáltico, ¿no? Baches, cavidades formadas por la pérdida de material, aparecen cuando el agua penetra por las grietas y disgrega la mezcla asfáltica. Desprendimientos, es la pérdida de aros superficiales por la falta de adherencia entre el ligante y los áridos o envejecimiento del asfalto, ¿no? El proceso de envejecimiento del asfalto es que en condiciones ambientales se va oxidando, ¿no ve? El asfalto también se oxida al calentar. Por eso es sumamente importante en la ejecución controlar las temperaturas, principalmente que sale de la planta, ¿no ve? No debes sobrepasar nunca lo establecido en la norma, ¿no? Tipos de mezcla asfáltica para cada capa de rodadura. Mezcla densa en caliente. HMA es la que tiene harto módulo, ¿no? Alta impermeabilidad y uso general en carreteras, ¿no? Mezcla drenante porosa. Alto drenaje superficial, reduce el aquaplaning en aeropuertos y autopistas, ¿no? El aquaplaning es la película de agua que se forma sobre el pavimento que no permite que las ruedas tengan buena adherencia con el pavimento, ¿no? Mezcla semidensa, equilibrio entre densidad y durabilidad, ¿no? Es principalmente usada en vías urbanas. Microaglomerado en frío, capa delgada de mantenimiento, ¿no? Su función es sellar la superficial de fisuras, ¿no? La elección del tipo de mezcla depende del volumen e intensidad del tráfico, las condiciones climáticas del emplazamiento y los requisitos específicos de textura y de drenaje superficial. Riego de liga entre capas asfálticas, ¿no? ¿Cuándo se aplica un riego de liga? El riego de liga se emplea cuando el pavimento cuenta con más de una capa bituminosa, es decir, entre la capa base asfáltica y la capa de rodado, ¿no? Como les había comentado hace un rato, la base de cemento, de concreto convencional, vendría a ser la base asfáltica, ¿no? Y la modificada vendría a ser la de rodadura, ¿no? También se usa en pavimentos en rehabilitación cuando se aplica una nueva capa sobre el asfalto existente, ¿no? También se usa cuando la edad de la imprimación exceda los 7 días antes de la colocación de la carpeta, ¿no? Si has imprimado y te has pasado de los 7 días, tienes que ponerle un riego de liga, ¿no? Para que la carpeta adhiera a la base, ¿no? Material utilizado. Se emplean emulsiones asfálticas de rotura rápida, CRR1 o CRS1, ¿no? Con dosificaciones entre 0,3 y 0,6 litros por metro cuadrado. La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo. Función esencial. Garantiza que las dos capas asfálticas trabajen como una sola unidad estructural monolítica, transfiriendo los esfuerzos tangenciales entre ellas sin desplazamiento, ¿no? Consecuencias de su ausencia. Deslizamiento de la capa de rodadura, fisuras longitudinales en la unión, desprendimiento de la capa superior y una reducción significativa de la vida útil del pavimento. Berma o apoyo lateral del pavimento, también le llaman hombro, ¿no?
La berma o arcén u hombro es el elemento lateral que bordea el pavimento, aunque no siempre se considera una capa estructural principal, cumple funciones de soporte, drenaje y seguridad vial que no deben subestimarse, especialmente en carreteras con tráfico pesado o caminos estrechos, ¿no? Eh, Al final, dar buenas bermas amplias se traduce en seguridad vial porque el camión que presenta algún desperfecto club se sale a la berma, se estaciona y ahí puede repararse y ramas anexas, ¿no? Funciones y consecuencias de su falta, ¿no? Apoyo lateral. Cuando veamos el tema del coeficiente J, vamos a ver lo importante del apoyo lateral, ¿no? Proporciona confinamiento lateral a las capas granulares del pavimento, evitando que el material se desplace o se degrade en los bordes bajo la acción del tráfico. Drenaje superficial. Facilita la evacuación del agua de lluvia hacia las cunetas, alejándola del pavimento y protegiendo la subrasante de la saturación por humedad lateral. Seguridad vial. Ofrece una zona de recuperación para vehículos que se salen puntualmente de la calzada, reduciendo el riesgo de vuelcos y accidentes en maniobras de emergencia. Sin berma, las consecuencias, ¿no? La ausencia de berma provoca rotura de bordes, erosión lateral y disgregación del pavimento en los extremos, ¿no? Acelerando el deterioro general de la calzada. Transmisión de cargas del vehículo al suelo, ¿no? El principio fundamental del pavimento flexible es la distribución piramidal de esfuerzos. La presión de contacto del neumático es elevada en la superficie y se atenúa progresivamente al propagarse hacia las capas inferiores, ¿no? Entonces, la carga superficial es la presión del neumático sobre la carpeta. Distribución en base. Se expande y reduce intensidad en la carga, se expande y reduce en intensidad en la base granular. Atenuación en la subbase. Mayor disipación antes de llegar a la subrasante. Y esfuerzo en subrasante. Residuo de carga que soporta el suelo, ¿no? Este mecanismo explica por qué las capas superiores requieren materiales más nobles y resistentes que las capas inferiores, ¿no? Resumen comparativo de capas. Cada capa del pavimento flexible tiene una posición, una función y material específico, ¿no? Este cuadro permite comparar sus características fundamentales de un vistazo, ¿no? Capa, posición, material principal, función clave y CBR y calidad, ¿no? Subrasante es la posición inferior, ¿no? Material principal, el suelo natural. Función clave, soporte último, ¿no? CBR mínimo 3%. Subbase, segunda desde abajo, ¿no? Grava y arena, su función clave es la transición y drenaje, ¿no? CBR mayor a 40. Base es la tercera desde abajo, ¿no? Material principal, piedra triturada. Función clave, soporte estructural, CBR mayor al 90%. Imprimación, interfase base asfalto, puede estar con emulsión asfáltica o asfalto diluido. Su función clave es adherencia y sellado, ¿no? Y no tiene exigencias de CBR, ¿no? Carpeta asfáltica, es la superior, ¿no? Es la de arriba, ¿no? Eh, Material principal, mezcla bituminosa, ¿no? Función clave, rodadura y protección de la estructura del pavimento. Riego de liga, entre capas bituminosas. Material principal, emulsión de corte rápido, ¿no? Función clave, cohesión entre capas bituminosas, entre capas de pavimento, ¿no? Factores que condicionan el diseño. Tráfico previsto o ejes equivalentes, ¿no? El número y peso de los vehículos equivalentes de 80 kilonewtons determina el espesor total del paquete de capas necesario para su vida útil. Capacidad de la subrasante, CBR, ¿no? A menor CBR,
mayores espesores de su base, ¿no? Este parámetro es el más influyente en el diseño estructural del pavimento, ¿no? Condiciones climáticas. La temperatura, la pluviometría afectan el comportamiento del asfalto y el drenaje. En climas fríos se exigen mezclas más flexibles, en climas cálidos, mezclas más estables, ¿no? Por las condiciones climáticas es que se ha cambiado la misma clasificación de los asfaltos, ¿no ve? Antes se las clasificaba por penetración, ¿no? Ahora se los clasifica por el PG, que han debido ver en su módulo, ¿no? Que es el grado de desempeño, principalmente en función de las condiciones climáticas, ¿no? Han visto hacia abajo se fija la temperatura mínima y hacia arriba se van haciendo correcciones por diferentes factores, ¿no? Otro factor que condice el diseño es la disponibilidad de materiales, ¿no? La distancia de los bancos o canteras y las plantas asfálticas condicionan el tipo de materiales utilizables y el costo total de la obra. Segundito, vamos a admitir. Métodos de diseño estructural, ¿no? Tenemos el método ASHTO 93, el más extendido internacionalmente, calcula el número estructural necesario en función del tráfico, ¿no? El CBR de la subrasante, el nivel de servicio y la confiabilidad del diseño. Cada capa aporta un número estructural parcial según su material y espesor, ¿no? Y la suma debe superar el número estructural requerido, ¿no? Otros métodos reconocidos. El método empírico CBR del Instituto del Asfalto. Determina espesores mediante ábacos en función del CBR y el tráfico previsto. Muy utilizado en países de habla hispana. Método mecanicístico empírico, el MPDG, ¿no? Basado en el cálculo de tensiones y deformaciones en cada capa mediante modelización. Es más preciso, pero requiere más datos de entrada, ¿no? Y datos más complicados de conseguir. Nos daremos los 15 minutitos habituales y 33 continuamos, por favor. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces nos vemos en 15 minutitos.
Bueno, colegas, retornamos. Vamos a pasar lista, por favor. Solís Nahaya. Presente. Perfecto, gracias. Peña Ferrell. Peña Ferrell. Taborga Pinto. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Aragón Rodríguez. Presente, ingeniero Aragón. Gracias. Laura Quispe. Presente, ingeniero Laura Quispe Miguel Ángel. Gracias. Ricalde Pérez. Presente, ingeniero. Gracias. Lozada Muruchi. Presente, ingeniero. Gracias. Fuentes Justiniano. Presente, ingeniero. Paniagua Ichazu. Presente en Paniagua. Gracias. Vargas Rojas. Presente, Vargas ingeniero. Rojas. Perfecto, gracias. Ingeniero, creo que hay una compañera en sala de espera. Está. A ver. No, no me dice nada el sistema. Porque gracias, ingeniero, le voy a decir que se conecte. Sí, que vuelva a entrar. Castro Guzmán. Cristian. Rodríguez Castro. Presente, ingeniero. Gracias. Castellón Meneses. Cejas Claure. Presente, ingeniero. Claudio Rosales. Presente, ingeniero. Gracias. Coelho de Souza. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Colosetti Crespín. Presente, ingeniero. Gracias. Merubia Urquiola. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Álvarez Céspedes. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Presente, ingeniero. Gracias. Colque Coronado. Presente, ingeniero. Gracias. Pinto Flores. Presente, ingeniero. Gracias. Solís Benavides. Solís Benavides. Presente, ingeniero. Gracias. Dávila Acarapi. Presente, ingeniero. Gracias. Pedraza Álvarez. Presente, ingeniero. Gracias. Ahora sí hay alguien queriendo entrar. Ya. Cayata Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Navia Aguirre. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Mendoza Weber. Presente, ingeniero. Gracias. Escalante Márquez. Presente, ingeniero Escalante Márquez. Gracias.
Céspedes Barrancos. Presente, ingeniero. Gracias. Terceros Martínez. Terceros Martínez. Cruz. Presente, ingeniero. Terceros Martínez. Sí, ingeniero, va a disculpar. No te preocupes, gracias. Cruz, Ángel David. Cruz, Ángel David. Moreno Alanis. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Mamani Ventura. Presente, ingeniero. Gracias. Chambi Chugar. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Fernández Choquechambi. Presente, ingeniero. Gracias. Cano Taborga. Presente, ingeniero. Gracias. Bilbao Mesa. Presente, ingeniero. Gracias. Irala Benavides. Presente, ingeniero. Gracias. Vallejos Velázquez. Presente, ingeniero. Gracias. Ábalos Beltrán. Ábalos Beltrán. Vilca Huanca. Vilca Huanca. Jiménez Sánchez. Jiménez Sánchez. Moyo Flores. Presente, ingeniero. Gracias. Murillo Hermosilla. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Ortiz. Guzmán Ortiz. Ceballos Barriga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Patiño Falón. Presente, ingeniero. Gracias. Cantuta Quispe. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Sarmiento. Presente, ingeniero. Gracias. Amador Corchado. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Gracias, William. Miranda Chávez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vicente Gaspar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Quiñones Gemio. Quiñones Gemio. Lara Ortiz. Presente, Lara ingeniero. Ortiz. Perfecto, gracias. Martínez Barrón. Presente, ingeniero. Gracias. Peña Ferrell. Peña Ferrell. Álvarez Céspedes. Ah, no, ¿cómo es? Perdón, está presente. Erwin Bechhauser. Erwin Bechhauser. Averanga Tarifa. Cruz. Ángel David. Ábalos Beltrán. Presente, ingeniero. Gracias. Vilca Huanca. Jiménez Sánchez. Guzmán Ortiz. Quiñones Gemio. Bueno, entonces,
Continuamos. Ya. Entonces, estamos viendo el pavimento como un sistema integrado, ¿no? El pavimento flexible no es simplemente una capa de asfalto, es un sistema estructural multicapa en el que cada componente es tan importante como el conjunto, ¿no? Cada capa tiene su rol, la subrasante, la subbase, la base, la imprimación, la carpeta, la liga, trabajan juntas para distribuir cargas y drenar agua, ¿no? El diseño debe ser integral. Un pavimento duradero exige un buen diseño, materiales adecuados, correcta ejecución en todas y cada una de sus capas, ¿no? El mantenimiento es clave. Inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo prolongado prolongan la vida útil y reducen los costos de la rehabilitación, ¿no? Y obviamente del mantenimiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se distribuyen las cargas? Cuando un vehículo circula sobre el pavimento, la carga no se aplica de forma puntual al suelo natural. El sistema multicapa la distribuye y reduce progresivamente. Esto permite que la subrasante reciba únicamente una fracción de la carga original dentro de su capacidad portante, ¿no? La capa superior es la carpeta asfáltica que distribuye y difunde el esfuerzo hacia abajo. Empezamos pero con la carga vehicular, ¿no? Se aplica a la superficie del vehículo, ¿no? La carpeta asfáltica distribuye y difunde el esfuerzo hacia abajo y la capa base y la subbase reducen la presión de forma progresiva. El objetivo fundamental del diseño estructural es evitar deformaciones excesivas o fallas en cualquiera de las capas, garantizando que la vía mantenga su funcionalidad durante toda la vida útil de diseño, ¿no? Características principales del pavimento flexible. Primero, la flexibilidad, ¿no? Se deforma ligeramente ante cargas sin presentar fracturas bruscas, recuperando su forma al retirar el esfuerzo. Adaptabilidad. Se adapta a pequeños asentamientos del terreno sin colapsar, ventaja clave en suelos heterogéneos como los del oriente boliviano. Comodidad. Ofrece una superficie de rodadura más suave y silenciosa en comparación con el concreto, con el pavimento de concreto, ¿no? Construcción rápida. Puede habilitarse al tránsito pocas horas después de la compactación final, reduciendo el tiempo de cierre de las vías. Mantenimiento periódico. Requiere conservación regular mediante sellado de grietas, recapeo y bacheo para mantener su funcionalidad, ¿no? Y su PCI, ¿no? Al final, el factor clave que hay que cuidar es el PCI. Ventajas y desventajas. El pavimento flexible presenta un balance particular de fortalezas y limitaciones que deben evaluarse cuidadosamente en cada proyecto vial. Ventajas: menor costo inicial de construcción. ¿Por qué? Si es un material importado y ramas anexas, ¿alguien tiene alguna idea de por qué generalmente ofrece un menor costo inicial de construcción? Porque se avanza más rápido, Inge. Sí, se hace más rápido y esto tiene sus ventajas, ¿no? Pero la principal es que te permite la construcción multicapas, ¿no ve? En diferentes etapas. Puedes hacer una carpeta de 7 ahora y en 5 años hacer una de 5, ¿no ve? Para llegar a tener los 11 en función del crecimiento del tráfico, ¿no ve? Entonces, tu inversión inicial en valor actual neto es menor que la del rígido, porque el rígido tienes que construir la capa para aguantar los 20 años previstos, ¿no? Entonces, esa es la principal característica por la que te da el menor costo inicial. Ahora, lo que tú decías, ¿no ve? Construcción e implementación más rápida, ¿no? Esto permite mayor puesta en servicio y esto ayuda a, obviamente, ¿no ve? Ya con recaudaciones y todo eso, que la recuperación de lo invertido puede iniciarse antes, ¿no ve? Reparaciones sencillas y localizadas. Es mucho más fácil hacer un bacheo en flexible que hacer un bacheo en rígido, ¿no? En rígido tienes que prácticamente cambiar toda la losa, ¿no ve? Menor ruido vehicular. ¿Por qué presenta un menor ruido vehicular?
¿Alguna idea? Tiene también relación con la siguiente, ¿no? Con mayor comodidad de conducción. No, como el rígido, digamos, el rígido tiene, por las juntas que tiene, genera incomodidad al conductor, digamos, ¿no? El ruido que ¿Correcto? hace al pasar por la junta. Sí, es correcto. ¿No? Menor ruido vehicular, porque las llantas al pasar por las juntas hacen más ruido. Y bueno, la superficie más rugosa también, ¿no ve? Genera más ruido. Y la comodidad al conductor es por el tema principalmente de las juntas, ¿no? Adaptabilidad a diferentes tipos de suelos, ¿no? Esto por su capacidad de deformarse. Pero hemos visto hace un ratito, ¿no ve? Se quita la carga y se recupera. Cuando la carga está estática, la deformación ya no siempre se recupera, ¿no? Por eso es que clima caliente y carga estática es uno de sus estados de carga críticos, ¿no? Desventajas. Menor vida útil frente al pavimento rígido, ¿no? Lo diseñamos para 15 a 20 años, ¿no? En cambio, el pavimento rígido tiene que partir de los 20. En Bolivia, por limitaciones económicas, hay tramos de carretera que se han diseñado inclusive para 5 años, ¿no? Esto no se debería hacer porque vas a estar. Sabemos que siempre en la construcción hay problemas, siempre se atrasan, cambios de precios y ramas anexas, que hacen que los proyectos, digamos, un proyecto que tenía que construirse en 3 años, no se termina en 3, ¿no? Se termina terminando en unos 5 años, ¿no? Y al terminar la construcción, ya prácticamente está cumpliendo su vida útil, ¿no ve? Entonces, no debería hacerse, ¿no? Deberíamos, como norma, no hay un documento escrito en Bolivia que te diga mínimo 10 años o mínimo 15 años. Deberíamos establecer entre 10 y 15 años una vida útil esperada, ¿no? Mínima. Es más sensible a las altas temperaturas, ¿no? Ejemplo, Santa Cruz, Bolivia. Por eso es que los mismos americanos han empezado a darle propiedades especiales para resistir mejor la temperatura, ¿no ve? Y por esto mismo es que el mismo sistema de clasificación se ha cambiado de penetraciones al PG. ¿No ve? Han debido ver en el anterior módulo la clasificación por el PG, ¿no? Es más sensible a la humedad y al agua estancada, ¿no? Porque tiende a percolarse, ¿no? Deformaciones por sobrecargas pesadas, se ahuella, ¿no? Fisuras y ahuellamientos con el tiempo. Patologías de pavimentos flexibles. Las patologías o fallas son deterioros que aparecen en el pavimento a lo largo de su vida útil. Identificarlas correctamente es el primer paso para aplicar el tratamiento de conservación adecuado. En Bolivia, las condiciones climáticas extremas y las sobrecargas de transporte pesado aceleran su aparición. Tipos de grietas y fisuras. Bueno, comentando un poquito el tema de lo de las sobrecargas, ¿no? Se ha hecho un estudio con balanzas móviles, ¿no ven? No se podía multar, y se ha podido determinar que más o menos el 25% de los vehículos que circulan en nuestras carreteras andan con un 40% de sobrecarga, y un 40% de vehículos andan con un 25% de sobrecarga, ¿no ven? Entonces, hemos visto, ¿no? La de la cuarta potencia, ¿no ven? Entonces, recontra aceleramos los deterioros en nuestros pavimentos, ¿no? Inclusive, inclusive en Bolivia tenemos un problema normativo. En toda Sudamérica y prácticamente en todo el mundo, la carga legal del eje delantero son 6 toneladas. ¿No? En Bolivia son 7. Y el eje delantero, como es una llanta simple, genera más esfuerzos, ¿no? Entonces, con este problema normativo, también estamos acortando la vida útil de nuestros pavimentos, ¿no? Una Entonces, ahora consulta sí, ¿no? Sí, sobre este dime. tema, una consulta sobre este tema de la sobrecarga. ¿Por qué la ABC como institución pública no hace que a los vehículos que tengan el exceso les llegue la multa, o sea, empresas? Porque hay varias empresas, digamos, que exceden la sobrecarga. Y como los Claro, pavimentos aquí en Bolivia no son de buen nivel de ejecución para un cierto tiempo de vida útil, automáticamente, digamos, las carreteras se van deformando. sí. El problema es que somos un país
bastante precario en ciertas cosas, ¿no? Te voy a contar un caso que me ha pasado. Ha venido un transportista a quejarse de una multa que le han aplicado, ¿no ve? Y me ha dicho, mire, ingeniero, a ver, en la tranca de Colomi me han pesado con 5 toneladas de sobrecarga, ¿no ve? En Colomi, 100 kilómetros más allá, lo han vuelto a pesar y estaba dentro del rango, ¿no ve? Por un error de calibración de las balanzas de Vías Bolivia. Y dice, si el mismo que me está multando me está diciendo que estoy dentro del rango, ¿corresponde o no la multa? No corresponde, ¿no ve? Entonces la ha representado legalmente y obviamente se le ha tenido que dar la razón, ¿no ve? Está estipulado en la norma. La norma, entre los artículos que tiene la ley 441, establece sanciones para el transportista, ¿no ve? Cuando se demuestra que el transportista está con sobrepeso, pero también establece multas más grandes para que se pueda descargar el transportista cuando se demuestra que el exceso de carga ha sido producido por el generador de carga. Por ejemplo, en una carga precintada, ¿no ve? Si el transportista no tiene opción a aumentarle carga y se demuestra que está con sobrecarga, la multa al generador de la carga, a la empresa que ha cargado, es 10 veces más que la multa al transportista, ¿no? Pero aquí viene el problema, ¿no ve? Que el que emite la multa muchas veces tiene sueldos bajos y ramas anexas, ¿no ve? Entonces el transportista le dice, mira, lo arreglaremos aquí, como siempre, con la misma policía, ¿no ve? Cuando nos para en un semáforo o cualquier cosa, ¿no? Los vidrios negros, ¿no? Nos dicen, arreglaremos aquí y generalmente arreglan ahí, ¿no ve? Lo que el personal que está aceptando ese beneficio, digamos, por no cumplir la norma, no sabe es que le está causando un daño terrible a nuestras carreteras, ¿no ve? Entonces es un problema así bien complejo. Por eso es que se está buscando los sistemas inteligentes, ¿no ve? En los que ya no intervenga el hombre. La idea es que el carro llegue a la balanza, le dé un semáforo rojo, el semáforo rojo, bueno, le da el semáforo y en la pantalla le aparece la sobrecarga. Tiene que ir a descargarse sin que intervenga una persona, ¿no ve? Entonces el sistema ya sabe la multa, le emite el ticket de multa automáticamente y el ñato tiene que ir a descargarse el exceso de carga y volver a pesarse, ¿no? Es lo ideal, es a lo que se está apuntando, ¿no? Pero obviamente todo es inversión. Y un problema serio que hemos visto así en tantos años de construcción de carreteras es que en los proyectos siempre falta plata, ¿no ves? Siempre hay algo del estudio que no estaba bien, o un cambio que se ha tenido que hacer, qué sé yo, digamos, por un cambio de suelo no previsto en el diseño, o por un corte de talud más grande, que hacen que le tengas que aumentar plata a la misma construcción de la carretera. Y lo primero que tienden a sacrificar son las estaciones de pesaje, ¿no ves? Dicen, lo vamos a construir en una siguiente etapa y al final nunca se construyen, ¿no ve? Por eso tenemos tanta deficiencia en estaciones de control de peso, ¿no? Sí es un tema bien complejo que necesita que se generen políticas desde el mismo Estado para mejorar este tema, porque es verdad, lo que tú has dicho es una gran verdad, ¿no ve? Nos afecta directamente en la vida útil de nuestras carreteras, ¿no? Entonces, lo que les decía siempre, ¿no? Ustedes que son jóvenes, ustedes que tienen el futuro del país en sus manos, tienen que pelear porque estas cosas se lleguen a implementar, ¿no? Para, para que realmente podamos tener mejores condiciones para nuestros hijos, ¿no? La norma está dada, el problema siempre son los mecanismos de control, ¿no? Gracias, ingeniero, por la aplicación. Bueno, entonces volviendo a las grietas y fisuras, ¿no? Las grietas son las patologías más frecuentes en pavimentos asfálticos. Pueden tener distintos orígenes: fatiga estructural, variaciones térmicas, reflejo de capas inferiores o deficiencias en las mezclas asfálticas, ¿no? Grietas longitudinales, paralelas al eje de la vía, indican fatiga de la carpeta o asentamientos diferenciales en el suelo, ¿no? En la fundación. Grietas transversales, perpendiculares al eje, generalmente causadas por cambios bruscos de temperatura o reflexión de juntas. Esto de reflexión de juntas se da mucho cuando se
sobre carpetas. Está bien de moda el tema de los reciclados. No sé si en la parte de flexibles han visto el tema de reciclados. La idea es siempre tender a ser más amistosos con la naturaleza, ¿no ve? Entonces, lo que antiguamente se hacía era, ibas a recapar una carpeta, sacabas lo malo, lo botabas, habilitabas bancos. Lo que se hace ahora es triturar la carpeta antigua, mezclarla con parte de la base antigua, compensar la pérdida que tenga. Lo que pasa es que al triturar el material tiende a volverse más fino, entonces tiende a presentar carencia de gruesos. Le corriges los gruesos, la vuelves a compactar, a veces le metes cemento, bueno, generalmente se le mete cemento, ¿no ve? Y encima se pone la carpeta. Entonces, cuando le has metido cemento, por la retracción mismo de la nueva capa, se fisura. Y estas fisuras, con el paso de la carga, llegan a reflejarse en la parte de arriba de la carpeta, ¿no? Esta es la famosa reflexión de fisuras, principalmente de juntas, ¿no? La piel de cocodrilo, que es una red de grietas interconectadas por fatiga estructural, ¿no? Es una señal de una falla avanzada que requiere una rehabilitación profunda, ¿no? Esto te indica que inclusive hasta la base y la subbase pueden estar ya fatigadas, ¿no? Que ya hayan perdido propiedades. Y grietas en bloque. La diferencia con la piel de cocodrilo es que los bloques son más grandes, ¿no? Las fisuras están más separadas. Forman polígonos grandes, asociados al envejecimiento del asfalto y a la pérdida de elasticidad por temperaturas extremas, ¿no? Es una falla más propiamente dicha de la carpeta, ¿no? Deformaciones permanentes. Las deformaciones son alteraciones en el perfil del pavimento que afectan directamente la comodidad y seguridad vial. En Bolivia, el tránsito de camiones mineros y agrícolas con sobrecargas es una causa frecuente de estas fallas, ¿no? Ahuellamiento. Son surcos longitudinales en las zonas de huellas de los neumáticos, causados por sobrecargas, altas temperaturas o mezclas asfálticas con insuficiente estabilidad. Muy común en rutas del oriente boliviano durante el verano. Ondulaciones. Son deformaciones en forma de olas transversales generadas por inestabilidad de la mezcla asfáltica o deficiencias en la base. Se perciben claramente a velocidad de circulación normal, ¿no? También se dan mucho en pendientes fuertes eh, por el efecto de la llanta tractora, de la llanta con tracción del camión, ¿no? Y también se dan en estaciones de peaje y pesaje por el efecto del frenado, ¿no ven? La inercia del camión tiende a empujar el asfalto, ¿no? Y esto llega a deformarlo y genera las ondulaciones. Los hundimientos son depresiones localizadas en la superficie vinculadas a fallas en la subrasante o subbase por saturación de agua, frecuentes en zonas inundables del Beni y de Santa Cruz. Me acabo de acordar un detallito interesante también referido al tema de los sobrepesos. La ley te establece que el peso bruto total en Bolivia es de 45 toneladas, ¿no? Sin embargo, aquí en Santa Cruz vas a ver, por donde hay el tema de los cañeros, un camión te jala 3 chatas. Cada chata son 20, ¿no ven? Entonces, por lo menos están con 60 toneladas, ¿no? Están con 15 ya en exceso. Pero esto por productividad, las mismas autoridades del gobierno, del ABC, de Vías Bolivia, se hacen a los de la vista gorda y en vez de corregir la situación, han decidido amoldarse y ya les cobran el peaje por ejes. ¿No ven? No importa que estén con sobrecarga, ¿no? Y eso tampoco está bien, ¿no? Desintegración y problemas superficiales. La desintegración, ¿no? Es el desprendimiento de agregados. Los áridos se separan de la mezcla asfáltica por pérdida de adherencia, señal de envejecimiento o mala dosificación. Baches huecos, ¿no? Cavidades en la superficie formadas tras la progresión de otras fallas. Representan un peligro directo para los usuarios y son la queja más frecuente en las calles de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y ahora últimamente en las carreteras, ¿no? Hay un problema serio, ¿no?
En entidades como la ABC o el mismo SETCAM y las entidades que tienen a su cargo el cuidado de las carreteras, ¿qué ha pasado? Antes teníamos, hasta hace unos 4 o 5 años, teníamos ingresos por el impuesto especial de hidrocarburos, ¿no ven? Que más o menos te duplicaban el presupuesto que tienes para mantenimiento, o sea, te duplicaban lo que recaudas en cobro de peajes, ¿no? Esto te permitía hacer un mantenimiento más o menos decente, ¿no? En cambio ahora el IDH se ha reducido, el impuesto especial a los hidrocarburos se ha reducido prácticamente a cero. Entonces prácticamente se está haciendo el mantenimiento de las vías con lo que se recauda de peajes. Sin embargo, en Bolivia, como todo se logra con presión social, los peajes también tienen un fuerte componente de subvención, ¿no ven? Entonces realmente se ha generado un déficit terrible en lo que realmente se necesita para conservar las calles, las carreteras y calles, y lo que realmente se puede invertir, ¿no ven? Es un tema complicado que necesita otra vez que el gobierno aplique políticas serias, ¿no ve? No solamente, digamos, quitar la subvención al combustible está bien, pero también se debería quitar la subvención a los peajes, ¿no ve? Porque quitar la subvención a los peajes sí te va a subir los fletes, ¿no ve? Sí te va a incrementar la canasta familiar y ramas anexas, pero sí vas a tener con qué mantener tus carreteras en condiciones no óptimas, sino aceptables, ¿no? Entonces, son un montón así de políticas de Estado, políticas locales y cosas que tienen que ir ordenándose y adecuándose, ¿no ve? Otro tema interesante es el sistema de gestión de pavimentos. Hemos tratado de implementar por varios años, así más de 10 años, buscando financiamiento con externos y ramas anexas, sistemas de gestión de pavimentos, ¿no? ¿Cuál es la idea del sistema de gestión de pavimentos? Optimizar las inversiones. Esto quiere decir que en los tramos que necesitan atenciones más urgentes, le vas a priorizar recursos, ¿no ven? Obviamente, para conocer el estado de tus tramos, tienes que verificar cómo están, ¿no ven? Para eso existen técnicas como el PCI, existen los equipos multifunción, que te permiten de una pasada verificar ahuellamientos incipientes, te cuantifican baches, y en base a los criterios del PCI, puedes priorizar inversiones, ¿no ve? Sin embargo, todavía no hay equipos multifunción aquí en Bolivia, todavía no hay un buen sistema de gestión. La ABC está queriendo implementar un sistema de gestión, sin embargo, se ha quedado en la fase de inventario todavía. Lo que pasa es que no solo de estos últimos 20 años, ¿no? Sino desde mucho antes, ha habido mucho descuido por parte de las autoridades de gobierno en lo que es gestión vial, ¿no? Todas estas cosas se tienen que ir cambiando, ¿no? Se tienen que ir mejorando, se tiene que buscar gente con experticia, gente que sepa del tema para que vaya implementando, gente honesta para cobrar, para hacerse cargo de las estaciones de pesaje. No, nos falta mucho, mucho que en algunos casos pasa por el tema de la educación, ¿no ven? Entonces, sí hay que invertir también mucho en educación, ¿no? Bueno, estoy divagando un poco, ¿no? Pero son temas que tienen que ver con el cuidado de las carreteras, ¿no? Y que necesitan políticas estatales, subnacionales, municipales, para que podamos adecentarnos, ¿no? En lo que es normativo también, ¿no? Inclusive, han debido ver en el módulo de pavimentos, ¿no ve? Ya clasificamos con PG, ya trabajamos con los que es SuperPay, y nuestros controles de calidad siguen basándose en penetración, ¿no ve? No estamos cazando, nuestra normativa no está adecuada a la tecnología que se está queriendo implementar. Se requiere un cambio de especificaciones, se requieren estudios adicionales y otra vez políticas gubernamentales para implementar todo esto, ¿no? Y son cosas que al final
al mismo Estado le afectan, porque el mismo Estado tiene que intervenir, tiene que invertir los recursos que no tiene en rehabilitaciones costosas, porque nuestras carreteras nos han durado nada, ¿no ve? Y sin carreteras no podemos exportar, no podemos importar, ¿no ve? Es complicado el tema, es bien complicado, ¿no? Y sí necesita de mucha gente dedicada, con experticia, honesta, que vaya generando estas políticas gubernamentales, ¿no? Seguimos entonces, ¿no? Problemas superficiales, exudación de asfalto, exceso de ligante asfáltico en la superficie, generando una película brillante y resbaladiza, peligrosa para la circulación, especialmente con lluvia. Esta película, al mojarse, impide, es como un aquaplaning, es como un aguaplaneo, pero más complicado, ¿no ve? Porque el asfalto mismo es resbaloso. Entonces los carros que estaban, por ejemplo, en bajada frenando, ya no frenan, pues, y se pasan directo, ¿no ve? Y genera accidentes y ramas anexas. Y la solución es bien sencillita, ¿no ve? Cuando has detectado que hay exudación, le pones arenita encima para que la misma arenita vaya absorbiendo el exceso de asfalto, ¿no? Pulimento de agregados. Los áridos pierden su textura rugosa por el desgaste del tránsito, reduciendo la fricción y aumentando el riesgo de accidentes, ¿no? Para esto han debido ver el ensayo del péndulo, ¿no ve? De la macro rugosidad y el ensayo de la mancha de arena, ¿no? Para microrugosidad. Tienes que controlar los dos parámetros. Y si tienes deficiencias, puedes corregir con un sellito, con un slurry, con un riego de niebla, siempre que le vayas a poner agregados encima para que el agregado mejore el tema de la fricción, ¿no? En Bolivia, los baches en vías urbanas son uno de los problemas viales más reportados. La combinación de lluvia intensa, tránsito pesado y mantenimiento insuficiente acelera su formación, ¿no? Y no solo, ahora ya no es solamente en urbano, ¿no? Sino también es en tramos carreteros, ¿no?